Bueno, estamos de vuelta aquí, les damos la bienvenida a la penúltima presentación del año 2023 del ciclo El malestar en la cultura. Democracia en tiempo de incertidumbres. Pensadas intencionalmente en plural, porque son varias. Los sinónimos de incertidumbre son duda, perplejidad, indeterminación, inseguridad, vacilación. Este ciclo comenzó en el mes de agosto del año 2018 a partir de la necesidad de trabajar desde la institución algunos temas relacionados con las inquietudes que generaba la situación política, social y cultural. Desde entonces, hemos compartido con diferentes referentes la posibilidad de intercambiar ideas, pensamientos y preguntas. Si bien las reuniones fueron de entrada convocadas en nuestro auditorio, la pandemia nos generó un cambio y nos posibilitó, a partir de las conexiones virtuales, extender la convocatoria a algunos pensadores del exterior que también nos aportaron sus reflexiones. Desde el inicio tenemos una actividad mensual, el último martes de cada mes, en la cual convocamos a un psicoanalista y a un referente de la cultura. En noviembre, el último martes de noviembre, tendremos nuestra última actividad, a la cual están todos invitados. Con la comisión organizadora debatimos semanalmente los temas de actualidad, intercambiando información, inquietudes, preocupaciones, en un clima afectivo para poder transitar la época que nos toca vivir. Crisis, pandemia, temor por el devenir y también alegría por los logros. El trabajo nos posibilita la reflexión y el intercambio. Somos Miguel Toyo, Alicia Levín, Nathan Sonis, Silvina Ferreira dos Santos, Lucila de la Serna, Silvia Schlafman, Aníbal Repeto, Graciela Makotinsky, María Casariego, Pablo Slemenson, quien nos va a aportar hoy sus ideas, y quien les habla, Adriana Cabulli. Este año estamos conmemorando los 40 años de la democracia de nuestro país. Coincide además con elecciones presidenciales a partir de las cuales los argentinos decidiremos por la conducción del país para los próximos 4 años. La mesa, además, coincide también en el mes del próximo balotaje entre dos candidatos de cuya elección se dirime el futuro cercano y no tan cercano de todos los argentinos. Entendemos que son tiempos complejos y que el intercambio entre todos permite atravesarlos de mejor manera. Parafraseando a Bifo Berardi, podemos decir que la distopía que leíamos en la literatura en la década del 70 se ha realizado. ¿Cómo vivir en la distopía? Los panelistas van a hablar planteando sus ideas y luego habrá un intercambio entre todos a través del chat, en el cual pueden ir escribiendo a medida que vayan escuchando las ponencias. Les pedimos que sean breves en sus intervenciones. En estos tiempos inciertos para nuestro país y también para el resto del planeta. Vamos a escuchar a Alfredo Zayat, nuestro invitado de hoy, economista de la UBA, periodista jefe de la sección Economía del diario Página 12, autor de varios libros. Y desde hace 22 años conduce el programa de radio Cheque en Blanco, que ahora está por Futuro. Y Pablo Slemenson, de nuestra casa, médico psicoanalista, magíster en psicoanálisis, profesor de la AEAPG y UNSAM, analista didáctico de ABDEVA y miembro de la AEAPG. Bueno, comenzamos la actividad. Alfredo, te damos la palabra. Bueno, muy bien, buenas noches a todas y todos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me parece que son momentos muy interesantes y apasionantes para un intercambio de ideas, para tratar de, no sé si de entender, sino simplemente de poder compartir
angustias, ideas y fundamentalmente para reflexionar sobre lo que estamos viviendo, sobre la importancia del actual periodo histórico y pensando el futuro. Me parece que la convocatoria global sobre el tema del malestar en la cultura y específicamente cuando hablamos esta convocatoria específica del tema de la incertidumbre, me parece que juntan dos aspectos centrales de lo que uno puede definir el tipo de crisis que estamos viviendo. Pero antes de avanzar sobre el tipo de crisis que estamos viviendo y tratar de hacer una caracterización del actual momento económico y si quieren en términos amplios, económico, político y social, a mí me parece relevante simplemente hacer un brevísimo, pero muy brevísimo, una brevísima introducción respecto a cómo pienso yo la economía, porque cuando me convocan, uno dice, bueno, es economista, es periodista y se ocupa de los temas económicos, si bien muchos de ustedes me conocen, otros no por ahí, entonces cuando se convoca a hablar a alguien de economía, ya algunos ya ponen una valla protectora porque, bueno, me van a llenar de números, me van a empezar a hablar con una jerga técnica que me es ajena y entonces entiendo poco. Yo entiendo la economía como economía política, no simplemente como una sucesión de números, de modelos económicos, de ecuaciones, y a partir de ahí pensar a la sociedad y por consiguiente a los actores económicos y la situación social simplemente como variables independientes que a los cuales hay que intervenir a través de estas lógicas que tiene el pensamiento económico convencional de la búsqueda del equilibrio general, ¿no? Bueno, yo interpelo todas esas ideas, en realidad las desafío, las estudié y me peleaba con ellos a nivel conceptual, porque se alejaba precisamente de lo que es la esencia de lo que es la economía. La economía es una ciencia, además de las lógicas y de variables y de las leyes propias de la ciencia económica, se nutre de la historia, de la filosofía, de la sociología y de la psicología. Por consiguiente, es una ciencia social. Por eso yo hago esta introducción para tratar de que cuando empiece a abordar los desafíos económicos, esta crisis que estamos viviendo, esté en el continente que yo estoy mencionando. Digamos, no es lo del el análisis tradicional cuando se abordan la cuestión económica. Y para cerrar este pequeñísimo capítulo introductorio, quiero compartir con ustedes cuál es mi concepto de economía. Ustedes cuando van a escuchar economistas siempre les dicen, bueno, es la administración de los recursos escasos ante las demandas insatisfechas o demandas infinitas. Bueno, yo lo que planteo que la economía y la economía política es un espacio de disputa de poder entre diferentes actores económicos y sociales y políticos que tienen intereses contrapuestos. Por consiguiente, siempre van a estar en tensión. Y si están en tensión, siempre va a estar en conflicto. O sea que en la economía es ese espacio de disputa de espacios de poder. Esto es importante para poder entender, digamos, cómo es lo que voy a abordar en este momento, que es qué tipo de crisis estamos viviendo. A mí me parece muy relevante identificar el tipo de crisis que estamos viviendo porque sirve para dos cosas. Una es que cuando uno hace un buen diagnóstico puede pensar precisamente cuáles son las medidas, los senderos, las estrategias para poder abordarlas. Fundamental, fundamental. Y a la vez identificar quién hace un mal diagnóstico y propone recetas tradicionales vinculadas con los abordajes de las crisis, porque piensan que todas las crisis son iguales. Y segundo, que me permite
definir que esta crisis no es igual que la crisis del 2001 ni la de la crisis del 89 de la hiperinflación, 89-90. ¿Y por qué es tan importante? Porque cuando yo menciono el tema del diagnóstico, ustedes pueden escuchar a muchos economistas, políticos y analistas que inmediatamente hacen el paralelismo y dicen, esta es como la crisis del 2001 o peor, o que va a ser una crisis como la del 2001, como la del 89 junto con el Rodrigazo. Miren, uno puede encontrar situaciones que parecen iguales, pero que en realidad no lo son. La raíz que uno puede encontrar como crisis estructural y que uno puede verlo a lo largo de estas historias, si podemos ir de la década del 70, puedo extenderme para atrás, pero quiero mencionar de la década del 70, porque aparece que yo mencioné lo del Rodrigazo, uno puede decir, bueno, hay causas estructurales que explican esta crisis como las crisis anteriores. No es la causa estructural lo que tradicionalmente escucha, que está vinculado con el gasto público, que está vinculado con el déficit fiscal. El déficit fiscal es la diferencia entre los ingresos y egresos en las cuentas públicas, o sea, de lo que se recauda y de lo que se gasta. No está vinculado con la situación de, puede ser atraso cambiario o atraso en el tema de las tarifas. La cuestión estructural en la economía argentina que deriva en crisis es lo que se denomina restricción externa. Restricción externa es que no hay dólares suficientes en la economía. Cuando no hay dólares suficientes, estoy hablando que no hay dólares suficientes en el Banco Central, no en el sector privado. Y entonces, si el Banco Central no tiene dólares suficientes, uno puede decir en la reserva del Banco Central, se le hace muy difícil intervenir en el mercado de cambio, tratar de estabilizar el mercado de cambio y a la vez también tratar de financiar las importaciones en una economía argentina que estructuralmente cuando crece demanda mucho más dólares de los que consigue. ¿Por qué? Porque por cada punto de crecimiento de la economía, las importaciones crecen 3 o hasta 4 puntos. O sea que si la economía crece, se importa más. Y si se importa más, se necesita más dólares, pero los dólares que se consiguen por exportación no son suficientes para financiar esas importaciones y por consiguiente el crecimiento. Rápidamente, el origen tiene que ver con que el proceso de industrialización en la Argentina quedó trunco por la dictadura militar, después por las políticas de la década del 90 y después también por por los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, pero que claramente en una forma mucho más notable, que rompió la forma de acumulación de capital y por consiguiente de la formación de el capital y de la estructura productiva, fue durante la dictadura militar, que cortó ese proceso de desarrollo industrial. Pero no quiero extenderme mucho más sobre esa cuestión estructural, si después quieren alguna pregunta puedo profundizarlo, porque bueno, esa es la cuestión estructural. Ahora bien, entonces todas las crisis son iguales, no. Y aquí quiero identificar la coyuntura, la particularidad, el tipo de crisis que estamos viviendo. Y la crisis que se está viviendo en Argentina hoy es lo que yo denomino crisis de ingresos. Crisis de ingresos que uno puede decir, para también hacerlo en una terminología sencilla, es la plata no alcanza. A gran parte de la población la plata no le alcanza. O sea, los ingresos tanto por salario, de trabajadores formales o informales, por los que pueden estar dentro de la red de protección social y reciben programas de asistencia monetaria por parte del Estado o gran parte de las jubilaciones. ¿Por qué? Porque tenés una tasa de inflación elevada. Después vamos a mencionar cuáles son las fuentes
de tensión inflacionaria en Argentina. Pero esa crisis de ingreso, ¿por qué la denomino crisis? Si no, uno puede decir, bueno, caída temporal de los ingresos, de los salarios. Es una crisis de ingresos porque se extiende por lo menos 8 años. Algunos lo extienden casi a 10 años, pero 8 años, los 4 años del gobierno de Macri y los 4 años del gobierno de Alberto Fernández. La crisis de ingresos, y por eso la defino como crisis, es muy extensa. Muy extensas. Es una de las crisis desde mediados de los 70 hasta ahora, de una de las crisis más extensas que ha vivido la economía argentina vinculado con la crisis de ingresos. Uno tiene que remitirse para identificar un periodo tan largo de crisis a el periodo de 1982, cuando estalla la tablita cambiaria, hasta abril de 1991, cuando fue el plan de convertibilidad, que en realidad uno puede extenderlo hasta fin del 92, hasta el 92, porque recién a partir de ese año la economía se estabiliza vinculado con la tasa de inflación. La crisis de ingresos en ese caso no se resolvió, digamos, el tema de los ingresos, al revés, la desocupación empezó a crecer. Pero a nivel de extensión de periodo de crisis. La crisis de 8 años es lo que genera malestar social. Por eso yo mencionaba la relevancia de la convocatoria global que ustedes tienen, que es el tema del malestar en la cultura. Digamos, yo lo amplío, o si quieren se lo particularizo, sobre el malestar social, que a la vez genera incertidumbre. La incertidumbre sobre decir, bueno, ¿cuándo se va a resolver esta crisis de ingresos? La crisis de ingresos está vinculado con tasas de inflación muy elevadas. Pero ¿por qué lo particularizo en crisis de ingreso y no digo crisis económica general? Porque no hay una crisis de empleo. No es que no hay empleo en Argentina, no es que hay una tasa de desocupación elevada. Al revés, es una de las tasas de desocupación más bajas, por lo menos desde los últimos 20 años. Y con datos del INDEC, hay que remontarse a por ahí fines del 2015, donde figuraba una tasa del 5,9%, ahora está en 6,5, 6,6%. Ahora bien, al interior del mercado laboral, uno encuentra una elevada heterogeneidad, precariedad y cuando digo precariedad, fragilidad vinculada con el empleo informal. Pero no es que no hay empleo. Cuando en las crisis, otras crisis pasadas, como las que mencioné, la del 2001, del 89, había un problema grave de empleo. O sea que no había empleo. ¿Qué es lo que uno puede ver al interior de ese mercado laboral? Bueno, sí, hay un problema de calidad en el empleo. Pero la generación de empleo en estos últimos 4 años, y fundamentalmente sobre la salida de la pandemia, ha sido constante. E incluso a nivel de lo que es segundo. No hay una crisis productiva. Porque no hay una recesión, no hay una caída de la actividad económica, como sí la hubo en otras crisis pasadas. ¿No hay problemas entonces en el sector productivo? Sí, hay problemas. Hay problemas, por ejemplo, en el acceso a los dólares para la importación, tanto de bienes finales, de bienes de capital o bienes intermedios, o sea, de insumos, que se remite al problema estructural que yo les mencionaba, que era el tema de la restricción externa, o sea, la escasez relativa de divisas, o sea, no hay dólares suficientes en el Banco Central. Entonces, no hay crisis de empleo, no hay crisis productiva. Igualmente, vuelvo a repetir, en cada uno de estos capítulos hay complejidades que tienen que ser abordadas, pero cuando hablamos de crisis es porque se encuentra en una situación crítica. Bueno, la situación crítica está en la crisis de ingresos. Ese marco de crisis de ingresos hay que encuadrarlo en cuáles hoy las características de la economía argentina en términos generales, a diferencia de la del 2001, 89 y la del Rodrigazo, que cada una de estas crisis agudizaron las características de la economía que ahora yo les voy a compartir.
¿Qué es una economía bimonetaria? Esa característica de la economía bimonetaria se entiende, pesos, dólares, y que cada vez más se piensa, se interviene y se definen precios en dólares. Con cada una de las crisis se agudiza el rasgo bimonetario de la economía, que a la vez tiene ese rasgo bimonetario una economía que tiene alta inflación, muy alta inflación, endeudada en dólares, con pocos dólares en el Banco Central, y como frutilla del postre, el principal deudor individual es un organismo multilateral que es el Fondo Monetario Internacional. Estas es las características de la economía para poder entender y decir, bueno, cómo abordar las problemáticas económicas que tiene Argentina, vinculado con qué tipo de crisis y la crisis de ingresos. Cualquier diagnóstico que no incorpore, a mi entender, humildemente, comparto esta idea, es que el que no comprende las características de esta crisis, de la economía argentina actual, y a la vez qué tipo de crisis se encuentra hoy, bueno, tiene un diagnóstico equivocado y por consiguiente las medidas van a ser equivocadas y por consiguiente no va a poder resolverlo, sino que lo puede llegar a agudizar. Está claro que cualquier abordaje de la crisis va a tener costos. El tema es cómo esos costos van a poder ser distribuidos o en todo caso cómo, sobre quién va a recaer los costos ineludibles de abordar esta crisis. Cuando mencioné el tema de la crisis de ingresos, mencioné la palabrita clave, el tema de la inflación. No voy a hacer un despliegue muy extenso vinculado con la inflación, porque tiene, para que quede claro, digamos, yo les puedo decir una definición que no dice nada. Es un fenómeno multicausal. Entonces ya está, hay muchas causas. Bueno. Entonces, puedo decir de todo sin decir nada. Entonces, pero yo les voy a identificar lo que para mí, en las características que yo les mencioné, teniendo en base este concepto, economía bimonetaria, con alta inflación, endeudada en dólares, con pocos dólares en el Banco Central y con el Fondo Monetario Internacional como principal acreedor de la Argentina, y por consiguiente, cuando digo el Fondo Monetario Internacional, no es que es un fondo de inversión como puede ser BlackRock, que es el fondo más importante del mundo, fondo de inversión más importante del mundo, que tiene una cartera de inversión en monto de dólares que es superior a varios PBI de muchos países. Bueno, a diferencia de BlackRock, por ejemplo, les mencioné este fondo, el Fondo Monetario Internacional lo que hace, que no es simplemente un acreedor, es también un auditor de las políticas económicas y que exigen medidas que a la vez son inflacionarias. Pero voy a un paso previo, es decir, bueno, ¿cuál es uno de los principales motores de la inflación en Argentina? No digo el único, no digo el único, por eso cuando yo le mencioné podía decir multicausal, yo le quiero remarcar uno de los principales motores de la inflación, y vuelvo a repetirle, no único, es que en esta economía bimonetaria y con pocos dólares, el mercado cambiario, o sea, la evolución del tipo de cambio, tanto oficial o los paralelos, tienen un traslado hacia los precios en moneda nacional. Es una obviedad, pero tengo que decirla. Si sube el dólar, tanto el tipo de cambio oficial para todos los precios, si suben los dólares paralelos, ya no para todos los precios, pero sí para muchos de ellos, bueno, suben también los precios domésticos. Si suben los precios domésticos, significa que sube la tasa de inflación. Entonces, por eso es tan relevante que el Banco Central tenga dólares suficientes para poder intervenir y tener un mercado cambiario equilibrado.
¿Qué es lo que pasa en una economía bimonetaria? Entonces, que lo que se necesita es que haya dólares en el Banco Central, pero a la vez, pensando en esta lógica de mercado de cambio, sube el dólar, se traslada a una tasa de inflación, es que haya demanda de pesos. O sea, que la sociedad argentina, consumidores, empresarios, industriales, comerciantes, quieran demandar pesos, tener pesos. Y que esos pesos, cuando estén dentro del circuito productivo o del circuito financiero y no vayan al dólar y presionen al dólar. Entonces, una de las explicaciones tradicionales es decir, bueno, hay que bajar el gasto público, hay que bajar el déficit fiscal, porque la emisión genera inflación. La secuencia que yo comparto vinculado con esta cuestión fiscal, con esta cuestión del gasto público, es que en realidad hoy la Argentina, no, por ahí yo hace 10 años o hace 20 años decía algo diferente vinculado con el tema del déficit fiscal, que el déficit fiscal es una política expansiva porque es gasto público del Estado y por consiguiente impulsa el consumo, el mercado interno y la obra pública. Hoy, en una economía bimonetaria y con pocos dólares, lo que se necesita es equilibrio de las cuentas públicas para que ese excedente, si hay déficit fiscal, digamos, no vaya a presionar al mercado de cambio y por consiguiente suban los tipos de cambio, los dólares y la inflación. Si bien quise compartir esta secuencia para que mencionar algo vinculado con la inflación, porque es un problema importante, me parece que cualquier gobierno que asuma a partir del 10 de diciembre va a tener que abordarlo a través de un plan de estabilización. El plan de estabilización es bajar fuerte la tasa de inflación. Para bajar fuerte la tasa de inflación, lo que yo convoco con esta descripción es la necesidad de hacer un buen diagnóstico. El diagnóstico, cuáles son las características de la economía argentina y cuál es el tipo de crisis. Como para cerrar, porque ya me estoy extendiendo un poco más de los 20 minutos y así lo dejamos abierto a las preguntas, porque me parece que va a ser lo más interesante las preguntas que lo que yo pueda estar diciendo ahora, es que no es necesario un ajuste de la economía en forma dramática, tal como proponen gran parte de los economistas o gran parte de lo que yo digo el pensamiento económico convencional. Sí se necesita un plan de estabilización vinculado con un modelo industrial y de generación de dólares para intervenir sobre el mercado de cambio y tratar de evitar la presión sobre la tasa de inflación. Entonces, mi invitación es que cualquiera que proponga ajustes dramáticos vinculados con el gasto público o el déficit fiscal, digamos, en última instancia, lo que está haciendo es haciendo recaer lo que consideran la búsqueda de un equilibrio, un plan de estabilización sobre los sectores más vulnerables de la economía. Y cuando digo sectores más vulnerables de la economía, no hablo solamente de los pobres, hablo de las clases medias, hablo de los pequeños comerciantes, pequeños industriales, pequeños productores también del mundo agropecuario y obviamente también las clases medias y medias bajas. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, y ahora quedo abierto a las preguntas. Ah, no, antes de las preguntas, perdón, me adelanté, perdón. Las preguntas las pueden ir escribiendo por el chat y cuando termine Pablo vamos a poder conversar. Gracias, Alfredo. Pablo, desmuteate. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Está? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, por un lado, agradezco a mis compañeros que me propusieron este desafío. Yo he tenido algún interés en la economía. He sido investigador en la Facultad de Ciencias Económicas, en teoría de toma de decisión.
Este, y lo que planteó recién Alfredo me resultó, la verdad, muy interesante. Me despertó algunas preguntas, pero que lo voy a dejar para después. Que quería tomar Yo también pienso la economía como parte de la vida en general. En realidad tengo una perspectiva de la ciencia en general, que es que el mundo existe, es lo que es. Nosotros creamos disciplinas para, para tratar de entender este mundo. Pero el mundo es una totalidad totalmente interconectada entre sí. Entonces, las perspectivas de una y otra disciplina tienden a fragmentar ese mundo, pero pierden eh, la percepción de la influencia recíproca desde lo que es psicología, lo que es sociología, lo que es economía política, lo que es política, lo que es economía simple. Yo quería por ahí comentarles un ejemplo simple. En un momento, una experiencia que a mí me resultó interesante. En un momento dado, nosotros tuvimos en una institución la posibilidad de trabajar con los equipos de orientación escolar de la ciudad de Buenos Aires semanalmente, con coordinadores de todas las áreas de la ciudad de Buenos Aires, y veíamos oscilaciones en los niveles de conflicto de la ciudad de Buenos Aires. Yo, por otro lado, estaba bastante interesado en economía en esa época y iba siguiendo la evolución de un indicador que es el M1, que es el indicador de liquidez. Cada vez que bajaba la liquidez en el mercado, aumentaba la conflictividad en las escuelas. Cada vez que subía, cedía la conflictividad en las escuelas, lo cual no quiere decir que este sea el factor, sino que es uno de los factores, pero que muestra la profunda interconexión de lo que son las vidas familiares, las vidas individuales, la vida de un país, de una sociedad. El título que le pusimos a la mesa, la democracia en tiempos de incertidumbre, presupone que estamos viviendo un tiempo de incertidumbre. Eso significa que en realidad estamos frente a un mundo complejo que se está moviendo todo el tiempo, y que nuestra pretensión en general en las disciplinas científicas y como personas es tratar de fijar los procesos a posiciones estáticas, porque son más fácilmente controlables. Pero el intento de fijar las concepciones a posiciones estables para detener la incertidumbre, lo que hacen es acumular presiones de procesos que se están sucediendo. Nosotros vivimos un mundo que en sí mismo es complejo, tiene equilibrios que que se mantienen durante ciertos periodos, y hay otros periodos en donde estos se aceleran. Creo que estamos viviendo una época en la cual no solo se están acelerando los procesos en nuestro país, sino que viene acelerándose los procesos en el mundo, como probablemente porque se destrabaron algunos frenos y se produjeron aceleraciones. O sea, hay sectores que fueron profundizando determinado funcionamiento, y esto se transformó en una percepción de algo incierto, imposible determinar hacia dónde van los procesos.
esto hace que junto a esto juegue la angustia de cómo se vive en ese proceso. Eso lleva a lo que se denomina caos. La vivencia de caos es la vivencia de algo complejo unido a la angustia que produce no saber cómo operar dentro de él. A diferencia de lo que definías, Alfredo, como el planteo de la economía, de la economía política, que es cómo se distribuyen bienes escasos frente a deseos extremos o interminables, digamos, infinitos. En realidad, uno lo que puede ver hoy en día es que nosotros tenemos en el mundo y en nuestro país también, en algunos sectores más todavía, una tendencia de las empresas a producir bienes que en realidad no son necesarios. Y después a todo un aparato de propaganda de inducción de deseo, de inducción de necesidad. Esto haría pensar de que en realidad la cantidad de bienes que se producen son excedentes y no escasos. Sobran los bienes y no es que falten los bienes. Y que tenemos todo un aparato muy complejo que gasta mucha energía en vender bienes innecesarios y en una inducción de deseo. Esta inducción de deseo tiene un mecanismo especial que es la sobreestimulación de las imágenes de los objetos. Yo suelo ejemplificar esto de una manera sencilla. Nosotros cuando vamos a un shopping y miramos las cosas, vemos en las vidrieras cosas que nos gustan, nos parecen buenísimas. Finalmente nos convencemos con muchas dudas de comprarlas. Cuando las llevamos a casa y las saqueamos de la luz de la vidriera, descubrimos que, ¿por qué me compré esto? ¿Qué hice? Porque estaba sobreiluminado, porque eran más que reales. Entonces, resulta que nosotros estamos creando incrementando una necesidad que no existe. Y estamos convirtiendo eso en deseo. Esto es un fenómeno bastante interesante, porque esto lleva habría que juntarlo con otro fenómeno más, que es entender que hay cosas que son necesarias, que corresponden a necesidades reales, y por lo tanto están en el mundo real, producciones que son del mundo real, y otras cosas que son producciones imaginarias. Y hay otras que son producciones simbólicas, que esto remite a una noción de lo real, lo imaginario y lo simbólico. Cuando la filosofía declara que lo real está perdido, lo que supuestamente queda es lo imaginario, que son las ilusiones, las promesas, la fantasía de ser campeones del mundo porque ganamos un partido de fútbol, ¿sí? Y que entonces somos lo más genial del mundo. Y después, y eso para ciertos sectores culturales tienen peso, y hay otro peso muy importante que es lo simbólico, los valores simbólicos, que esos son especiales para el mundo intelectual. Son promesas para el mundo intelectual, como en su momento, para darles un ejemplo, haber bajado el cuadro de Videla, o Sí, es importante, pero eso no cambia el estado de situación. Mientras tanto, los factores de poder se guardan lo real, que supuestamente es inalcanzable, pero que es
lo que en realidad necesitamos. Creo que es todo un fenómeno de operación. Esto hace que lo que ocurre es que comprender este mundo complejo es bastante difícil porque nosotros como ciencias estamos acostumbrados a usar parámetros lineales, o sea, modelos lineales, y nos cuesta pensar en procesos simultáneos que están evolucionando a distintas velocidades. Cuando el proceso se acelera, la dificultad aumenta y aumenta la vivencia de caos. Ahora, Alfredo, yo quería hacerte una pregunta que me surgió de tu presentación, que es, vos estás planteando que en este momento no hay crisis de empleo, pero si no hay crisis productiva, lo que debería estar produciéndose es una acumulación de stocks, porque lo que está pasando es que la población pierde capacidad adquisitiva, ¿y a quién le vende? Está muy bien lo que planteas, porque ahí la respuesta está en la creación de empleo, porque lo que crea el empleo amplía la masa salarial global. O sea, Sí, hay más gente que tiene algo de ingresos. sí. Entonces, esa ampliación de la masa salarial, o sea, de la masa de ingresos, permite poder intervenir sobre esa producción. Entonces la producción no cae. Lo que sucede es que esa masa de ingresos, digamos, no es suficiente individualmente para tener un bienestar mejor. Pero ¿Entendés? entonces, antes o después, va a tener que producirse una crisis en donde no hay quien compre los bienes que se produce. No, depende cómo se intervenga sobre la crisis de ingresos. Mm, Si vos intervenís sobre la crisis de ingresos haciendo un ajuste tradicional, si querés un ajuste sí, sí, ortodoxo, un ajuste regresivo, vos lo que vas a generar va a ser un incremento del desempleo. El incremento sí. del desempleo, que es lo que te achica la masa salarial, entonces va a caer la producción. La secuencia no es que baja la producción, entonces te baja el empleo. Es porque el ajuste va a ir sobre el empleo. Entonces achica la masa salarial, o sea, la masa global, es la masa agregada, ¿entendés? Sí. Es la sumatoria de todo. Entonces ahí dice, bueno, entonces achico mi producción porque no tengo mercado interno. Entonces, por eso, un ajuste, si querés, progresivo, es decir, bueno, mantengo el empleo, no avanzo sobre el mercado laboral, o sea, sobre los derechos de los trabajadores, y por consiguiente mantengo la producción y mejoro los ingresos. Al mejorar los ingresos, vas a permitir mejorar la producción y por consiguiente entras en un círculo virtuoso. Ahora bien, cuando yo mencioné que la economía es un espacio de disputa de poder, y en el Ujú. espacio de disputa de poder tenés intereses que son contrapuestos y por consiguiente está en tensión, en última instancia lo que estoy diciendo es un problema de la distribución. Cuando vos ahí mencionaste con mucha pertinencia y claro el tema de la cantidad de que se produce, entonces decís, bueno, no es que hay una demanda ilimitada, el tema es cómo se distribuyen esos recursos. Y en Ujú. lo que tenés es en estos años, en estos 8 años, un crecimiento precisamente de esa concentración del ingreso. Lo que se incorporó de masa salarial y por consiguiente de incremento de productividad, aumento de la producción, digamos, ¿a dónde se concentró? Bueno, se concentró en el sector llamado del capital, el sector empresarial.
Ok. Bueno, Bueno, perdón. Sí, si querés Adriana, contestar, no, abrimos las preguntas. vamos a ver si Parece. logramos salir con menos incertidumbre de la reunión de hoy. No, no creo, no creo, no. Tampoco Bueno, vamos no nos tenemos que engañar. No tenemos que pretender tener certidumbre en un mundo que cambia. eh, La pretensión bueno, de certidumbre o de certezas. algún deseo. Bueno, te hago algunas preguntas, en principio van para Alfredo, pero después, bueno, pueden contestar ambos. Alfredo, dice René Epstein que un colega tuyo insiste en que si se cobraran los impuestos y no hubiese evasión, no habría déficit fiscal. No sé si querés que te lea 2 o 3 preguntas y después No, contestás o que rápido, vaya. no, contesto esta Bueno, rápido porque, bueno, sí, es cierto. Digamos, si se achica el margen de economía informal y se cobran los impuestos e incluso se eliminan algunos beneficios fiscales impositivos para sectores privilegiados, vos podés hacer, como yo denomino, se puede hacer un ajuste progresivo o progresista. Cobrándole impuestos a los que tienen mayor capacidad contributiva o los que no pagan. Por ejemplo, hay un cálculo, simplemente lo comparto, no tengo ninguna documentación, pedí la documentación hecho por la FIP, o sea, la DGI y la aduana, que las multinacionales pagan solamente el 2,9%, el 3% de ganancia por diferentes maniobras fiscales o si quieren lo que se llama planificación fiscal nociva. Entonces, por eso hay un proyecto de ley que presentó el oficialismo de establecer una tasa mínima del 15% para las multinacionales, en línea con la propuesta de la OCDE de cobrar un impuesto extraordinario para las multinacionales que han tenido ganancias extraordinarias desde la salida de la pandemia, o mejor dicho, durante la pandemia y la salida de la pandemia. Entonces sí, coincido, si se cobran impuestos tanto para los que no pagan, para los que eliminación de beneficios impositivos y para grandes empresas que pagan muy poco, se puede lograr ese equilibrio fiscal e incluso hasta tener superávit fiscal. Bueno, entonces la pregunta de Alicia Levin me parece que nos sirve para, digamos, seguir en esta línea, porque, bueno, agradece por la claridad y se pregunta, ¿cómo se podría realizar un buen diagnóstico económico-político teniendo las grandes empresas un poder imperial y favoreciendo a la precariedad? No, el diagnóstico se puede hacer. El tema es qué capacidad se tiene para que ese diagnóstico pueda llegar a tener una presencia dominante o hegemónica en el análisis. Cómo uno puede intervenir para tratar de neutralizar los análisis distorsivos o los diagnósticos distorsivos. Bueno, ahí entramos en otro capítulo que es el tema de la construcción de hegemonía política, economía social y un aspecto donde ahí yo soy partícipe de la mediática. Entonces, cuando yo hablo del pensamiento económico convencional, también estoy hablando de lo que es la construcción de sentido que los grandes medios, que en última instancia son parte del poder económico, van construyendo. Bueno, claro, nada más y nada menos, ¿no? Que lo que Claro. aparece por... José Cernadas dice, si no deberíamos tener en cuenta para un diagnóstico más amplio, hacer constar la falta de controles en las exportaciones y la realización de obras como el Canal Magdalena, esto en relación con el control de importaciones y exportaciones, tarea que compete a un Estado operativo. No, sí, eso es lo que está mencionando como otros aspectos respecto a la intervención del Estado en la economía. Yo creo que ahí no es solo el diagnóstico, ahí me parece que son medidas específicas
estructurales, políticamente muy fuertes que tiene que tomar el Estado para poder apropiarse de herramientas fundamentales para poder intervenir sobre la crisis y a la vez fundamentalmente para tratar de empezar a desarticular los rasgos tóxicos o negativos que tiene la economía argentina, como las que mencioné en su momento. Verónica Ginocchio dice si podríamos pensar en diferencias en relación al objeto de diagnóstico. ¿Es posible suponer que quienes diagnostican acuerdan en la búsqueda de una economía para el bien de todos? ¿Cómo funciona la relación entre diagnóstico apropiado e intereses de sectores específicos? No, es que justamente los diagnósticos están en función de sobre a qué sectores uno privilegia. Y obviamente tiene un componente político-ideológico central. Cuando yo hago este diagnóstico, claramente tengo un posicionamiento político-ideológico. Cuando digo político-ideológico, no estoy hablando de partido, no es un tema partidario. Es un posicionamiento político, claro. Digamos. Cuando yo pongo énfasis en la característica de una economía bimonetaria y todo lo que yo mencioné, cuando pongo énfasis sobre que una de las principales fuentes de presión inflacionaria está en el mercado de cambio y que la cuestión estructural está en la restricción externa, bueno, es un posicionamiento político-ideológico. Por eso, cuando lo que tradicionalmente se escucha y cuando digo el discurso económico convencional, ¿qué es lo que dice? Bueno, el problema es el déficit fiscal, el problema son los políticos, los problemas es el despilfarro del Estado y la corrupción, para ponerlo rápidamente en lo que son los lugares comunes que se escuchan. Bueno, eso es un posicionamiento político-ideológico. Lo que yo digo es que eso pueden ser factores a analizar, pero que no hacen hoy al origen de los problemas estructurales de desarrollo que tiene Argentina. Pablo, vos querías hablar, pero de paso te voy a leer una pregunta de Beatriz Rodríguez que me parece que también es para vos, digamos, que ella dice, la publicidad no pretende generar necesidades materiales, sino necesidades psicológicas. Así, por ejemplo, una cerveza no se vende más por tener rico sabor, sino por ser el sabor del encuentro. Bueno, de paso, tu comentario. Estás muteado, ¿eh? Estás muteado. Desmuteate. Primero Pablo, contesto lo de Beatriz. ¿Sí? ¿Cómo? Primero contesto lo de Beatriz. ¿Sí? Es cierto, pero eso induce justamente, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como psicoanalistas, que es que la inducción de la propaganda es del orden de la repetición de contenidos que van directo al inconsciente. Es parte del problema de la creación de inconsciente presente, y no solo inconsciente generado por las fijaciones en la infancia. Esto hace muchos años estaba en cuestión seriamente y después dejó de ser cuestionado, que fue la noción de lo que se llama propaganda subliminal. Y que hoy en día no se persigue más. Era ilegal, dejó de serlo aparentemente, porque nadie es acusado más de propaganda subliminal. Lo que quería preguntarle a Alfredo es, Chile usó un sistema para el problema de bimonetarismo, que era usar las unidades de fomento, la creación de una moneda indexada. ¿Sí? Si pudiéramos crear una moneda respaldada, porque la otra cosa es que nosotros nos manejamos con una moneda, que es el peso, y con el dólar. Ambos son papelitos, no tienen, son valores simbólicos.
Yo digo siempre que el dólar vale por una frase que tiene el dólar que dice "In God we trust". Es un pagadiós. Es una promesa sin sustento, por lo menos desde el 73, en donde se declaró la inconvertibilidad. En cambio, si uno pudiera crear una moneda con un respaldo de bien real, de bien físico, podría competir en condiciones bastante interesantes contra el dólar. Lo que pasa es que necesita lograr suficiente liquidez en ese bien. Por ejemplo, una cosa que se podría hacer sería poder usar bienes inmuebles como respaldo y poder comprar de a un metro cuadrado de propiedad, ¿sí? En un papel, pero que esté respaldado por un bien físico real, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, te quería preguntar, porque hay una crisis que se viene acelerando desde el 2008 a nivel mundial. O sea, nuestro país a su vez está inserto dentro de un problema de crisis mundial que se viene replicando en distintos países, que tiene que ver con el problema de financiarización de la economía. O sea, que todos son papelitos sin respaldo. Creo que esto es lo que en el fondo da esta sensación de tanta inseguridad de la economía, que no son bienes reales, no son bienes físicos. Y si se pudiera hacer algo al respecto. Bueno, esto último es difícil decir si se puede hacer algo. Coincido con lo que decís que el 2008 es una bisagra respecto a la economía global y que el mundo está en transformación. Es otro capítulo, si quieren esto lo podemos llegar a charlar con más profundidad y extensión en otro momento. Simplemente lo que puedo mencionar es, en línea con lo que vos estabas mencionando, Pablo, esa economía financiarizada habla que tenés un nivel de deuda, de emisión de deuda y por consiguiente de emisión monetaria que es 3 o hasta 4 veces la cantidad de bienes y servicios, o sea, la economía real. O sea que en una terminología de un filósofo del siglo XIX, se hablaría de lo que se llama el capital ficticio. Entonces, pero bueno, y el capital ficticio se destruye cuando tenés crisis financieras muy, muy profundas, como fue parte del 2008. Lo que sucede es que ahí el sistema rápidamente encontró sus mecanismos de autopreservación con mayor emisión de deuda. Después tuviste otra crisis en lo que fue lo de la pandemia, y ahora estás en una transición de esa crisis. Lo que pasa es que estas crisis, que uno puede hablar de las finanzas globales o del capital global, a diferencia de lo que fue la década del 80 y del 90, en donde también tuviste crisis de deudas y crisis fundamentalmente de los países denominados emergentes, donde empezó la crisis del tequila en México, después se extendió la crisis de Brasil, la crisis de Rusia, crisis de Turquía y la crisis de Argentina en el 2001. En ese momento había un mundo unipolar, un mundo dominado por lo que sería Estados Unidos y la moneda dominante, el dólar. Hoy lo que tenés es un mundo multipolar y fundamentalmente, no me gusta decir bipolar, pero sí que tenés dos potencias que están en disputa y que desde la caída del muro de Berlín lo que tenés ahora es una disputa
no ya de espacios territoriales, pero sí de espacios vinculados con el desarrollo de la tecnología y por consiguiente quién es el que lidera la economía global, junto con una incipiente pero cada vez más intensa disputa sobre el escenario financiero global. Por eso cuando me parece que antes de comenzar la charla hablábamos de las diferentes monedas, ahora se empieza a hablar del yuan, del proceso de internacionalización del yuan. Cuando se habla del proceso de internacionalización del yuan, en realidad lo que estás hablando de que empieza a haber esa disputa. El dólar sigue siendo la moneda hegemónica tanto a nivel del comercio internacional y fundamentalmente del comercio, no del comercio, de las negociaciones, transacciones financieras. Ahora bien, hay un proceso, uno puede ser lento o puede en algún momento acelerarse. A partir de la guerra en Ucrania empezó a acelerarse esa pérdida de espacios del dólar a nivel del comercio internacional, lo que no significa que desaparezca. Bueno, simplemente estoy mencionando algunos tips vinculados con qué es lo que pasa a nivel global para entender, claro que sí, que cuando hablo de la Argentina hay un componente importante para el análisis, es qué es lo que está pasando en el mundo. Pero a diferencia de lo que muchos piensan, yo pienso que la Argentina, y no es en línea con los análisis, creo, superficiales y hasta vulgares que a veces el oficialismo habla sobre que nosotros tenemos lo que el mundo necesita, sino que creo que la Argentina tiene la oportunidad de poder aprovechar esta fisura, esta grieta o este nuevo mundo que se multipolar, pero no simplemente para poder vender materias primas, esta lógica subordinada colonial que se tiene ya, bueno, le vamos a vender gas, petróleo, trigo. En realidad es la misma lógica que se tenía desde de la Revolución de Mayo, de decir, bueno, vamos a venderle materias primas al imperio dominante, en ese momento era Gran Bretaña, sino que en esa lógica multipolar es la posibilidad de poder conseguir financiamiento y a la vez acceso de mercado para poder construir un sendero de desarrollo propio, un desarrollo nacional con inclusión social y por consiguiente de bienestar general. Me parece que ese es el gran desafío que tiene la dirigencia. Cuando digo la dirigencia, dirigencia política, dirigencia empresaria, sindical y social. Para sintetizar, China no es que hace filantropía alrededor del mundo. Entonces, cuando presta, tanto financieramente, te cobra una tasa de interés, no te lo regala. Puede ser más barata, puede ser un punto menos, pero es una deuda al fin. O cuando financia obras de infraestructura, no es que también regala la plata. Primero cobra una tasa de interés, pero además lo que exige es que esas obras sean realizadas por empresas chinas y a la vez que se le compre los bienes de capital a los chinos. A ver, dos ejemplos. Para la expansión o la recuperación, mejor dicho, del ramal de carga, bueno, y ahí interviene Inversiones Chinas y dice, bueno, me comprás la locomotora. O cuando haces las represas en Santa Cruz, me comprás las turbinas a mí. Entonces, uno puede decir en la primera etapa poder, porque se necesitan esas obras de infraestructura, pero ahí está cómo se negocia. Y yo creo que con China se puede decir, bueno, pero que haya transferencia de tecnología, o sea, de conocimiento. Sí. Y que es el primer paso para el desarrollo propio, que es un poco lo que hicieron los japoneses con la industria automotriz, lo que hizo también Corea con la industria automotriz y la tecnológica, lo que hizo China en casi todas las áreas, es decir, bueno, que vengan las inversiones, que
de infraestructura o de esos productos o de esos bienes fundamentales, después copiarlos. La copia es de menor calidad, pero que en última instancia es lo que te permite el aprendizaje tecnológico para poder después hacer el salto. Bueno, obviamente que lo que estoy hablando son procesos de décadas, que por ahí ahora pueden estar acelerados por el desarrollo tecnológico, por la inteligencia artificial. Ahora bien, pero hay que tener esa mirada estratégica en la inserción de Argentina en ese nuevo mundo que está en crisis, o un nuevo mundo que está en transformación, para decir, transformación sobre los ejes de las relaciones de poder. Pero bueno, rápidamente quise introducir este capítulo, pero que me parece que es apasionante y que hay que incorporarlo en el análisis sobre el sendero, si quieren, económico, político y social de la Argentina. Bueno, cada vez tenemos más dudas o más inquietud. Te leo otra pregunta. Alejandra Rosas dice que los valores simbólicos, si cambian la situación, es uno de los valores que llevan directamente a confrontar el avasallamiento del poder concentrado. No solo se bajó un cuadro, agrega, me parece, Alejandra Rosas, creo que es otro comentario. Me parece que es otro. Bueno, a ver, no sé si querés que te lea otra pregunta más, o otro comentario, Alfredo o Pablo. Me parece que ahí iba dirigido para Pablo, que Pablo había mencionado eso. Los valores simbólicos, si cambian la situación, es uno de los valores que llevan directamente a confrontar el avasallamiento del poder concentrado. Bueno, digamos, leo alguna que otro comentario y en todo caso retoman el que quieren. Lucila de la Serna dice que los diferentes diagnósticos tienen relación con los diferentes modelos, pero también con intereses de sectores económicos. En los periodos no democráticos se han instalado modelos económicos junto a represión de las protestas. ¿Qué pasa en la comunicación hoy? Ya que se explican salidas que van a perjudicar el bolsillo y parecen no importar. No sé si alguno quiere... Ese es el capítulo, si quieren, medio de comunicación. Los medios de comunicación, gran parte de los medios de comunicación son parte del poder económico, hay que entenderlos, no están ajenos al poder económico. Para ponerlo, si quieren, con nombre y apellido, el grupo Clarín no está por fuera del poder económico. Incluso cuando uno, o la familia Saguier, dueños de La Nación, tampoco están fuera del poder económico. No son como un tercer factor entre digamos, entre el poder económico y el resto. Son parte de. Por eso cuando observan los integrantes de la Asociación Empresaria Argentina, que es una entidad que agrupa a los dueños de las empresas, que se creó en el 2002, luego del estallido de la convertibilidad, donde participan los dueños, no van lobistas ni gerentes, no es la Unión Industrial Argentina, no es CAME, no es la Cámara Argentina de la Construcción, digamos, ahí es una entidad donde van los dueños, como son esos clubes, no quiero decir como el Jockey Club, donde van en persona. Bueno, acá también van en persona. Bueno, ahí está Mañeto, ahí está del Grupo Clarín, como está Saguier, que de La Nación, y comparten ese club de los poderosos con los Blaquier, con los Elstein, con los Grimoldi, con los Reimers. Bueno, haces todo el recorrido de lo que es el poder económico. ¿Por qué? ¿Por qué están ahí? Bueno, porque sus empresas son parte de un entramado económico y por consiguiente del poder. Entonces, ¿cuál va a ser, si quieren, la línea editorial? No existe independiente. No existe esa idea de independencia de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son parciales, son ideológicos, son políticos, intervienen en la construcción de sentido. Y en general son, si quieren, para hacerlo suave, de centro derecha. Si quieren ser un poquito más intensos, son de derecha. Y bueno, por consiguiente defienden esa
esa línea ideológica y política. Entonces, y entonces, bueno, lo que sucede es que, como son parte del poder económico, tienen muchísima más capacidad financiera, tienen muchísima más capacidad de lobby y de intervención sobre las medidas del Estado, y mucho más cuando los gobiernos son de derecha, lo que hacen es acrecientan su capacidad y capacidad de influencia sobre la construcción de sentido. Ahora bien, dicho esto, lo que también quiero mencionar es que también hay una transformación en el consumo de contenidos y por consiguiente en las de los mensajes. ¿Qué significa esto? Y yo creo que cada uno de ustedes lo puede observar. Antes compraban un diario, ahora no se compra un diario. Ahora se entra, si uno está en la computadora, en los diferentes portales. Y si no, en ese micromundo que va construyendo las redes sociales, que les van presentando las noticias de diferentes medios. Depende a quiénes cada uno sigue, que es el famoso algoritmo, tanto de Facebook, de Instagram, de Twitter o de TikTok. Depende de los grupos etarios para cada una de esas redes sociales. O sea que ahora hay una dispersión. Eso no significa que el discurso, si quieren, conservador, reaccionario de derecha, esté neutralizado. Al revés, puede estar exacerbado, porque yo ahí tengo una definición que es controversial, algunos no lo comparten, y cuando digo no lo comparten estoy hablando de sectores que puedan estar cercanos a mi cosmovisión del mundo, es que yo digo que las redes son de derecha. Cuando digo que las redes son de derecha es que quienes la administran, la manejan y son dueños, tienen una concepción conservadora y reaccionaria de la sociedad. Digo que es controvertida porque yo lo digo y no lo hago como una sentencia absoluta, por eso digo que es controversial y que incluso lo discutimos en ámbitos amigables, para decirlo en forma sencilla. Entonces, pero yo creo que ese mismo dispositivo, esa ampliación de dispositivo de acceso a contenido, es lo que permite por lo menos entrar con mucha más, que existen más posibilidades, mayores oportunidades. A ver, trato de traducirlo en función a mi propio trabajo. Cuando no existían las redes o no existía siquiera internet, mis notas estaban restringidas a el diario de papel, de página 12, que tenía una difusión limitada, que era simplemente de papel, cuántos compraban el diario. Hoy, al tener primero el portal, por consiguiente Internet vinculado con Google y el algoritmo de Google, pero después amplificado cuando está en Twitter, en Instagram o en Facebook, tiene una capacidad de difusión, no sé, lo puedo multiplicar por 10, depende el artículo o el contenido que yo pueda elaborar, y si el algoritmo captura ese artículo para lo que se llama indexarlo, o sea, distribuirlo más sobre grupos de interés sobre esa temática. Por ejemplo, si yo escribo sobre el dólar blue, entonces por ahí pasan a leerlo un público que no entra al portal de Página 12, sino que es ofrecido por las redes sociales. Bueno, entonces existe la posibilidad de ingresar en esas grietas, si quieren, del dispositivo mediático de poder. Entonces, bueno, esta es una transformación muy, muy interesante. Obviamente yo soy parte de esa porque estoy en los medios de comunicación sobre la distribución de contenidos. Y cada uno de ustedes lo puede observar y lo puede ver, digamos. Esta conversación después va a estar subida ¿a dónde? A una red que es la de YouTube. Y quienes hoy nos están escuchando, puede ser
multiplicada por 10 o multiplicado por 100. Y ustedes no van a ser, no tienen esa disposición de decir, bueno, quiero que sea multiplicada por 100. Va a ser el propio algoritmo de YouTube que si lo captura o no y después lo distribuye. Pero en última instancia tiene una posibilidad de difusión muchísimo mayor que lo que podía hacer hace 20 años. Hace 20 años, en última instancia, esto quedaba, si uno lo hacíamos en un salón, lo que quedaba era para los integrantes de ese público, de ese auditorio. Que después ese auditorio, cada uno podía llegar a amplificar algo entre su círculo cercano. Bueno, hoy, con las redes, tiene la posibilidad, la capacidad de tener una difusión mayor. Bueno, no sé si pude intervenir te quiero hacer yo una pregunta. Sobre esa pregunta específica, pero que me parece importante como para compartir con ustedes estas ideas. Te quiero hacer una pregunta aprovechando mi coordinación. A ver, estamos en tiempos de democracia, que es el ciclo, ¿no? Este año dijimos 40 años de democracia. Entonces, ¿cómo pensar un gobierno que asuma, que intente tocar los intereses de estos grupos concentrados poderosos? ¿Cómo digamos, hay alguna posibilidad? ¿Cómo pensarlo? ¿No? En términos de, bueno, si se tocan los intereses, van a saltar, ¿no? Entonces, bueno, ¿hay alguna salida? ¿Lo pensás? Digamos, ¿no? No, bueno, mirá, acá hay una cuestión que es sencilla, digamos. Cualquier gobierno lo que va a asumir no es ninguna revolución, no hay una revolución en marcha. El tema es cuál va a ser en qué estrechos márgenes de autonomía va a poder desarrollarse en función a tratar de resolver los problemas inmediatos y después unos problemas que hacen a cuestiones estructurales. Y tampoco es que uno puede pensar que va a tocar a todos los intereses del poder económico. Siempre se va a tratar de, depende de quién gane, cuáles van a ser sus alianzas. Inicialmente, para mí, lo más relevante para cerrar ese concepto es que crisis o colapso. Y a partir de ahí es cómo abordar todos los desafíos que se tiene en esta crisis, identificando cuál es ese tipo de crisis. Si se ingresa en una situación de colapso, la historia es otra. O sea que no va a estar en discusión qué pasa con los intereses del poder económico o de sectores del poder económico. Bueno, estamos ahí a 3 minutos de cerrar la mesa. No sé si, Pablo, querés comentar algo. Desmuteate, estás muteado. Estás muteado. Quería contestar la pregunta 3 minutos. que me había hecho, que yo sabía que era urticante en nuestro ambiente, que tenía que ver con los valores simbólicos. Sí es un punto de batalla, especialmente para la intelectualidad, pero es un punto de batalla que la derecha nos ofrece permanentemente, pero que a ellos no les importa. Es como un señuelo para que peleemos por eso y no peleamos por los bienes reales. Entonces, nos asusan con frecuencia a pelear en esos terrenos y nos pinchan para que no peleemos en los otros, en los de los bienes reales, que eso supuestamente no corresponde siquiera cuestionar, porque lo real está perdido. Entonces, nada, eso no es algo alcanzable. Entonces, este movimiento es bastante interesante. Nada. Bueno, y gracias por esta discusión. La verdad que muy interesante, nos quedamos con un montón de preguntas,
así que los vamos a volver a convocar seguramente. Convocamos a todos al último martes de noviembre. Muchísimas gracias, Alfredo, por tu generosidad y tu claridad. Muchísimas gracias, Pablo. Y bueno, nos vemos pronto. Nos vemos Gracias. Abrimos los micrófonos. ¿Sí? Podemos aplaudir. Pueden abrir los micrófonos para poder aplaudir. Gracias. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Malestar. Gracias, Alfredo. Gracias. Gracias, Alfredo. Gracias. Tema interesante. Siempre el malestar trae temas interesantes que nos dejan pensando. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Alfredo. Buenas noches. Gracias, Alfredo. Muchas gracias. Aníbal tiene que Muy cerrar bueno.